Ese día, en el que yo debería haber sentido alegría, recibí la humillación más grande de mi vida. En mi propio aniversario, mi hija rica llegó con un ramo de flores marchitas, y se rió en mi cara. Mamá, no te quejes. Eso que te mando cada mes es una fortuna, deberías agradecerme. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Y yo, con la voz temblorosa, le respondí lo que ella jamás esperaba. Una vecina me regala fruta para sobrevivir, porque tu dinero nunca me alcanza ni para el pan. En ese instante, el silencio se volvió tan pesado que hasta el aire cortaba. Y fue entonces, cuando mi yerno habló. Antes de seguir con esta historia, quiero pedirte algo. Déjame en los comentarios desde qué país nos escuchas, porque me llena el corazón saber hasta dónde llega mi voz y mi relato. Ahora sí, escucha con atención, porque lo que voy a contarte no es un simple enojo familiar. Fue el día en que la dignidad de una madre se levantó más fuerte que la arrogancia de su propia hija. Me llamo Rosa, y ya pasé los 70 años. Mis manos están arrugadas, la piel manchada por el sol, y mi espalda se ha ido encorvando con los años, pero cada marca de mi cuerpo es testigo de la vida que me tocó luchar. Desde que enviudé, siendo todavía joven, mi único motor fue mi hija, Patricia. Trabajé de lo que pude. Fui sirvienta en casas donde apenas me daban de comer, lavé ropa ajena hasta dejar mis dedos rojos y agrietados, cociné para vecinos que me pagaban con lo justo. Todo lo hice para que a mi hija nunca le faltara un plato de comida caliente, un par de zapatos o la oportunidad de estudiar. Recuerdo bien cómo le cosía sus vestidos a mano, de noche, alumbrada con una vela porque no tenía para pagar más luz. Ella me miraba y me decía, mamá, cuando yo crezca te voy a sacar de todo esto, vas a vivir como una reina. Esas palabras me sostenían. Eran mi alimento en los días más duros. Yo no soñaba con lujos, solo quería verla feliz, con un futuro mejor que el mío. Y en cierta forma lo logré. Patricia estudió, conoció a un hombre con dinero, y se casó. Hoy tiene casa grande, chofer, ropa de marca, una vida de abundancia. Pero lo que nunca imaginé, lo que jamás pensé que sucedería, es que esa misma hija que yo crié con tanto sacrificio, sería quien un día me miraría con desprecio, como si yo fuera una carga que le pesa. Yo, que le di todo, hoy me veo obligada a contar cómo ella misma fue capaz de enterrarme en vergüenza, justo en el día en que yo esperaba un abrazo sincero. Mi hija Patricia, ¿cómo describirla sin que se me haga un nudo en la garganta? Ella siempre fue lista, desde niña tenía un carácter fuerte, de esos que nadie dobla fácilmente. En la escuela, mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella ya soñaba con vestidos caros y autos brillantes. No la culpo, porque quizás fue mi error dejarle ver mi cansancio, mis carencias, mi lucha. Ella juraba que jamás viviría como yo. Con el tiempo, Patricia estudió, se rodeó de amistades de dinero, y allí conoció a Raúl, el hombre con quien se casó. Él no es mala persona, pero el dinero que heredó de su familia la transformó a ella. Fue como si el brillo de las joyas le hubiera apagado el corazón. Hoy, Patricia vive en una casa con escaleras de mármol, lámparas de cristal y un comedor tan grande que cabrían más de 20 personas. Cuando voy, que no he seguido porque casi nunca me invita, siento que entro a un mundo que no es el mío, cortinas pesadas de terciopelo, cuadros caros que ella misma presume, y una cocina donde nunca falta nada. Pero, aunque la abundancia rodea su vida, su corazón parece vacío. Patricia habla fuerte, se mueve como si todos debieran atenderla, y en su mirada siempre hay un dejo de superioridad. A veces, mientras me mira, siento que ya no me ve como su madre, sino como una obligación molesta. Cada mes me envía un dinero, sí. Pero ese dinero lo anuncia como si fuera una limosna que me salva la vida. Y lo que duele no es la cantidad, sino el desprecio con el que lo hace. Ella se jacta delante de su esposo y de mis propios nietos, diciendo, si no fuera por mí, mi mamá estaría pidiendo en la calle. Esas palabras queman más que el fuego. Yo, que pasé noches enteras sin dormir para darle leche caliente. Yo, que prefería quedarme sin comer con tal de que ella nunca se acostara con hambre. Yo, que me partí el lomo cargando cubetas de agua, lavando ropa hasta que mis huesos crujieran, y ahora escucho de su boca que mi vida depende solo de su generosidad.
Lo peor es la burla que acompaña sus gestos. Se ríe con desdén, como si yo fuera un estorbo. Sus amigas, cuando me ven, apenas me saludan. Y ella, lejos de corregirlas, se siente orgullosa de mostrar que está por encima. Y pensar que cuando era niña, Patricia me abrazaba fuerte y me decía, mamá, un día vamos a tener de todo. Nunca imaginé que ese, de todo, incluiría el desprecio hacia quien le dio la vida. Sí, mi hija es rica, pero rica en bienes, porque en amor y gratitud, está en la más absoluta pobreza. Ese día lo recuerdo con claridad, era mi aniversario de bodas. Aunque mi esposo ya no está en este mundo, yo sigo recordando esa fecha como si él estuviera a mi lado. En silencio, le prendo una velita, pongo una foto suya sobre la mesa, y me siento a rezar un poco. No espero fiestas ni regalos, solo un abrazo sincero de mi hija, una palabra de cariño. Esa mañana desperté temprano. Barrí la casa, me puse mi vestido azul, el mismo que guardo para ocasiones especiales, y hasta me recogí el cabello con un broche que una vecina me había regalado. Quería estar presentable. Mi corazón latía con esperanza. Hoy Patricia vendrá, seguro me dará un abrazo fuerte, tal vez recordará a su padre y lloraremos juntas un ratito. Al mediodía escuché el ruido de un carro lujoso que se estacionó frente a mi puerta. Era ella. Patricia bajó con sus lentes oscuros, un bolso de marca colgado en el brazo y unos tacones que resonaban fuerte en la acera. Atrás venían su esposo, Raúl, y mis nietos, que apenas me saludaron distraídos, mirando sus celulares. En sus manos traía un ramo de flores. Pero no era un ramo fresco y hermoso, no, eran flores baratas, compradas deprisa, algunas ya marchitas. Me las extendió sin siquiera mirarme a los ojos y dijo con tono frío: «Aquí tienes, mamá, feliz aniversario». Yo las tomé con temblor, tratando de sonreír, aunque por dentro algo se me desgarraba. Quise agradecer, pero antes de abrir la boca, ella soltó una carcajada y me dijo, frente a todos: «No te quejes, mamá. Bastante hago ya con mandarte cada mes ese dinero. Es una fortuna lo que te mando. Cualquier otra estaría de rodillas agradeciéndome». Raúl, mi yerno, bajó la mirada incómodo. Mis nietos se rieron por lo bajo, como si el comentario fuera gracioso. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. En ese momento, recordé todo lo que viví para criarla, y me dolió más que un golpe. Porque no fue solo lo que dijo, sino el tono burlón, la falta de respeto, la manera en que me exhibió como si yo fuera una mendiga sostenida solo por su caridad. Respiré hondo y le dije, con la voz quebrada: «Hija, ¿una fortuna? Yo sobrevivo gracias a la fruta que una vecina me regala, porque lo que me mandas apenas me alcanza para lo básico». La casa quedó en silencio. Ni siquiera los pajaritos de la calle cantaron en ese instante. El aire se volvió pesado, como si todos esperaran la próxima palabra. Yo ya no era la madre que esperaba un abrazo. Ese día, dentro de mí, nació la necesidad de algo más fuerte, dignidad. Porque entendí que Patricia no había venido a celebrar mi aniversario, había venido a recordarme que, para ella, yo era una carga más. Y fue justo entonces, cuando escuché la voz de Raúl, mi yerno, rompiendo el silencio. Y lo que dijo, nadie lo esperaba. Cuando esas palabras salieron de la boca de Patricia, no solo me dolieron a mí. Sentí que mi dignidad se partía en pedazos frente a todos los presentes. Ella no lo dijo en privado, en la intimidad de una conversación de madre e hija. No, lo proclamó en voz alta, con tono burlón, como quien presume su poder frente a una audiencia. Raúl, mi yerno, intentó desviar la mirada, pero yo noté el gesto de incomodidad en su rostro. Sabía que no estaba de acuerdo, pero tampoco se atrevía a contradecirla. Mis nietos, en cambio, rieron nerviosos, como si repitieran la soberbia de su madre. Esa risa me atravesó como una lanza. ¿Qué les estaba enseñando mi hija? ¿Qué ejemplo les estaba dando? La vecina del frente, doña Teresa, estaba barriendo su acera y alcanzó a escuchar. Me miró con tristeza, como quien presencia una crueldad sin poder intervenir. Ella, que tantas veces me ha traído fruta de su huerto con una sonrisa, presenció como mi propia hija me reducía a una mendiga.
Yo traté de mantener la calma. Mis manos temblaban sujetando esas flores marchitas que parecían un símbolo de lo que sentía, un regalo vacío, sin amor, entregado solo por cumplir. Patricia no se detuvo ahí. Dio un paso hacia dentro de mi casa, miró las paredes humildes, los muebles viejos, y con tono sarcástico dijo: «Mamá, de verdad deberías agradecerme más. Si no fuera por mí, seguirías viviendo peor. Yo soy la que te sostiene. Yo soy la que te mantiene con dignidad». Con dignidad, pensé. La dignidad no se compra con billetes, la dignidad se da con respeto. Y eso, justamente eso, era lo que me estaba quitando. Me mordí los labios para no llorar. Yo no quería que ella viera mis lágrimas, no quería regalarle ese triunfo. Entonces respondí, con un hilo de voz que apenas pude sostener: «Hija, no es el dinero lo que me duele. Es tu manera de hablarme, como si yo fuera menos que tú». Ella se rió aún más fuerte y, con un movimiento de su mano, dijo delante de todos: «Ay, mamá, siempre tan dramática. Siéntete afortunada, hay miles que matarían por recibir lo que yo te doy». La humillación fue total. En ese instante, sentí que mi historia, mis sacrificios, mi amor de madre, todo lo que había construido durante décadas, había sido reducido a nada con esas risas. Lo que Patricia no sabía era que aquel día, con cada palabra hiriente, ella estaba cavando su propio pozo. Porque donde ella creía que había sometimiento, lo que estaban haciendo en mí era una fuerza que había dormido demasiado tiempo, la fuerza de una madre herida que ya no iba a callar más. Y fue allí, en medio de ese silencio incómodo, cuando mi yerno, Raúl, se aclaró la garganta y habló. Sus palabras hicieron que todos se quedaran helados. Después de escuchar esas palabras de mi hija, sentí como si me hubieran arrancado el aire del pecho. Me quedé de pie, con las flores en mis manos, y por un instante pensé que iba a desmayarme. El silencio pesaba, los ojos de todos estaban sobre mí, pero dentro de mi cabeza lo único que resonaban eran los recuerdos de una vida entera. Vi a la niña que alguna vez fue Patricia, corriendo descalza en el patio, riéndose con inocencia. La vi abrazándome fuerte cuando yo regresaba de lavar ropa ajena, con las manos agrietadas y llenas de jabón. Escuché su vocecita decirme: «Mamá, yo nunca voy a dejar que sufras». Y ahora esa misma niña, convertida en mujer rica, me estaba despojando de lo único que nunca debió faltarme: respeto. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No frente a ella. Yo sabía que si lloraba, lo tomaría como un triunfo. Y sin embargo, por dentro estaba rota. Porque no era la falta de dinero lo que dolía, no era el ramo barato, ni las palabras altaneras. Lo que dolía era la indiferencia, el desdén, la forma en que me miraba como si yo fuera un estorbo. Recordé cuántas noches me quedé despierta tejiendo, cosiendo, vendiendo lo que podía para comprarle sus útiles escolares. Recordé cómo me aguantaba el hambre para que ella comiera bien. Recordé la vez que no tenía para su uniforme y me humillé pidiendo fiado, solo para que no se sintiera menos que las demás niñas. Todo eso, todos esos sacrificios, estaban vivos en mi memoria. Y ahora me preguntaba, ¿valió la pena? ¿De qué sirvió entregarle mi vida si ahora me trataba como a una limosnera? Dentro de mí nació una voz que hasta ese momento había estado callada. Una voz que decía: «Basta. No más». Yo ya no quería compasión, ni falsas sonrisas, ni esas transferencias que ella presumía como si fueran una medalla. Yo quería justicia. Quería que supiera que no todo se compra, que el amor y la dignidad no se negocian. Mi corazón estaba roto, sí, pero al mismo tiempo, algo nuevo empezaba a arder en mi interior. Una especie de fuego callado, una fuerza que me decía que esa humillación no quedaría así. Que algún día, y de alguna manera, ella tendría que ver la verdad. En ese momento bajé la vista, acaricié con mis dedos arrugados los pétalos marchitos de esas flores, y pensé: algún día, Patricia, vas a comprender lo que significa ser madre. Y ese día, ya será tarde. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, escuché la voz firme de Raúl, mi yerno. Y lo que él reveló frente a todos, fue el comienzo de mi venganza. Raúl, mi yerno.
Siempre fue un hombre callado, respetuoso, de esos que no levanta la voz fácilmente. Yo sabía que, en el fondo, no compartía muchas actitudes de mi hija, pero jamás me lo había dicho abiertamente. Él siempre mantenía esa distancia prudente, como si prefiriera no meterse en los conflictos familiares. Pero esa tarde, algo cambió. Patricia todavía se reía de mí, con ese gesto de triunfo en sus labios, cuando de pronto Raúl se aclaró la garganta. Fue un sonido seco, fuerte, que hizo que todos levantaran la mirada hacia él. Incluso Patricia se volteó sorprendida. Patricia, dijo, con un tono que nunca le había escuchado antes, creo que ya es suficiente. Mi hija lo miró incrédula, como si no pudiera creer que su propio esposo se atreviera a detenerla en público. ¿Suficiente?, respondió ella con arrogancia. Solo le estaba diciendo la verdad a mi mamá. No es justo que se queje cuando yo hago tanto por ella. Raúl la observó fijo, con un gesto serio que incomodaba. ¿Tanto?, repitió él lentamente. Patricia, ¿de verdad crees que mandar un poco de dinero cada mes compensa lo que tu madre hizo por ti toda la vida? ¿De verdad piensas que es una fortuna lo que le das? El silencio fue absoluto. Mis nietos, que hasta entonces reían, dejaron de hacerlo. Doña Teresa, la vecina, fingió que barría, pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. Patricia parpadeó, nerviosa, sin saber qué responder. Raúl continuó, con voz firme. ¿Acaso olvidas que ella se partió el alma sola para sacarte adelante? Tú tienes lo que tienes porque tu madre se rompió la espalda trabajando. No te dio lujos, pero te dio educación, y gracias a eso conociste a la gente con la que hoy presumes vivir. ¿Y ahora la humillas con lo poco que le das? Yo me quedé helada. Nadie había hablado así en mi defensa. Nadie había puesto en palabras lo que yo había callado tantos años. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de algo distinto, una mezcla de sorpresa y alivio. Patricia, en cambio, se quedó sin palabras. Su rostro se tornó rojo de la rabia. Miró a su esposo como si quisiera fulminarlo con la mirada. «Raúl», exclamó, «¿cómo te atreves a decir eso delante de todos?» Él no bajó la voz ni retrocedió un paso. «Me atrevo», contestó, «porque ya estoy cansado de ver cómo tratas a tu madre. El dinero no compra respeto, Patricia. Y si no eres capaz de honrarla, entonces eres tú la que debería sentirse avergonzada, no ella». Esas palabras cayeron como un trueno en la sala. Sentí como el ambiente se cargaba de electricidad, como si algo estuviera a punto de estallar. Patricia se quedó muda, sus hijos bajaron la cabeza, y yo sentí que el primer ladrillo de mi venganza se estaba colocando en su sitio. Porque ya no estaba sola. El testigo inesperado, mi yerno, había abierto una grieta en la muralla de soberbia de mi hija. Y esa grieta, muy pronto se convertiría en ruina. Después de escuchar a Raúl, algo en mí cambió. No fue una decisión impulsiva, ni un arranque de rencor. Fue algo más sereno y punzante, la certeza de que ya no toleraría que me trataran como quien pide limosna por orgullo propio. Sentí esa vieja fuerza, la misma que me ayudó a levantar a Patricia cuando era niña, y supe que si quería justicia tendría que manejarla con cabeza fría. Esa misma tarde, cuando la casa volvió a la calma y la carrocería del auto de Patricia se perdió en la calle, me quedé sentada en la mesa con las flores marchitas frente a mí. Doña Teresa entró con una bolsita de fruta recién cortada y me la dejó en silencio en la mesa. Sus manos estaban manchadas de tierra, sus ojos, llenos de ternura. «No te merecía eso», me dijo bajo, como si le doliera la voz. «Tú le diste todo, Rosa». La simple frase fue una chispa. No dije nada en ese momento. La observé peinar la fruta con cuidado y pensé, si una vecina puede dar sin presumir, ¿por qué ella presume? Esa noche no dormí pensando en humillaciones, sino en pasos concretos. La venganza que imaginaba debía ser limpia, sin odio desbordado, debía ser una lección de dignidad que dejara a Patricia con su propia conciencia como juez. Me negué desde un principio a cualquier plan que me hiciera perder la elegancia. Mi respuesta sería a la altura de lo que yo soy, una mujer que dio todo por su hija y que ahora pide respeto, no ruina. Empecé por lo más sencillo, reunir aliados.
No quería humillaciones espectaculares, quería verdad pública. Y la verdad, muchas veces, se sostiene en testimonios. Fui a ver a doña Teresa y le conté con calma lo que había pasado. Ella me escuchó sin interrumpir y luego me ofreció algo que yo no esperaba, hablar. Si quieres, yo digo en la plaza lo que vi, dijo. Su voz no tenía malicia, solo justicia. Después toqué la puerta de otros vecinos, uno por uno. A algunos los conocía de toda la vida, a otros apenas de vista. Les hablé sin dramatizar. Les conté el día, las palabras de Patricia, el bochorno. No pedí que me compadecieran, solo pedí que comprobaran si la dignidad se compra o no. Muchos se conmovieron. Otros recordaron favores que yo había hecho sin pedir nada a cambio. Cuando volví a casa, no llevaba revanchas en el bolsillo, llevaba pequeñas promesas. Si quieres, te ayudamos a que te escuchen, dijo uno. Te apoyamos en la iglesia, dijo otra vecina. Mientras tanto, Raúl siguió siendo mi inesperado aliado. No fue un héroe ruidoso, actuó con prudencia. Me llamó unos días después y me pidió que no emprendiéramos nada precipitado. Hazlo con calma, doña Rosa, me dijo. Si vas a decir algo, que sea algo que deje claro lo que tú vales, no que parezca rencor. Sus palabras me dieron seguridad. Aquello confirmaba que mi acción debía estar basada en la verdad y la compostura. Mi plan empezó a tomar forma en pequeñas acciones. No era un complot ni un teatrillo, era una estrategia de dignidad. Primero, decidí recuperar mi propia presencia pública. Dejé de sentir vergüenza por mi vestido viejo. De ahora en adelante, cuando saliera, lo haría con cabeza alta. Me peiné mejor, me cedí tiempo para asearme. No para impresionar a Patricia, sino para recordarme a mí misma que sigo siendo una persona con derecho a respeto. Segundo, organicé un encuentro sencillo en la plazoleta del barrio para el día del aniversario que vendría. No sería una confrontación abierta, sería una reunión de vecinos para recordar a quienes dieron tanto por esta comunidad. Invité a la gente con la verdad por delante. Solo quiero que vengan a escuchar una historia, dije. No mencioné nombres ni rencores. La idea era que el barrio escuchara, sin predisposición, una vida de entrega que a veces el dinero olvida. Tercero, trabajé en mi discurso. No quise que fuese un reproche. Escribí y reescribí palabras que contaran mi historia con honestidad, mis noches de trabajo, mis sueños para Patricia, mis expectativas sencillas. Lo más importante, decidí evitar el cinismo y la burla. Mi arma sería la verdad, dicha con voz firme, no con sarcasmo. La gente respeta la sinceridad, la gente al final se conmueve por lo auténtico. Cuarto, le hablé a Raúl con sutileza. Le pedí que, si le parecía bien, dijera la verdad en el momento justo. No le pedí que rompiera su matrimonio, simplemente le pedí coraje moral. Él aceptó con una condición, que no lo humilles, doña Rosa. Hazlo para que ella vea su error, no para destruirla. Le agradecí, porque esa prudencia sería clave para que mi venganza no se volviera una tragedia familiar irracional. Y por último, guardé silencio ante Patricia. No le escribí, no la llamé. Dejé que su soberbia siguiera alimentándose por su propio vacío. En mi interior, la semilla, esa idea de que algo debía cambiar, empezó a crecer como un brote tierno pero resistente. No era odio lo que sentía, era la necesidad de restaurar el orden moral, que la gratitud y el respeto vuelvan a ser moneda corriente. Fue así como la venganza dejó de ser un impulso y se convirtió en un proyecto de dignidad. Una venganza que no buscaba destruir, sino mostrar. Una venganza que, si se ejecutaba con cuidado, podría enseñar más que cualquier regaño público. Y mientras tejía este plan silencioso, cada gesto de bondad que recibía, una fruta de doña Teresa, una palabra de aliento de la señora de la panadería, la discreta mirada de Raúl, me convencía de que no estaba haciendo esto sola. La semilla de la venganza había nacido. Pero todavía le faltaba tiempo para florecer. Yo la cuidaría con paciencia, con apoyo y con la única intención de recuperar lo que siempre me perteneció, mi dignidad. Después de que la semilla germinó, todo empezó a moverse con calma, como si preparara una sorpresa que no necesitara estridencias para hacer daño donde más importa,
en el orgullo. No quería trampas, ni escándalos grotescos. Quería una puesta en escena sencilla, humana, que mostrara la verdad frente a la gente sin necesidad de insultos. Primero pensé en la fecha. No sería inmediata, la venganza con prisas pierde filo. Elegí el fin de semana siguiente al aniversario, cuando la gente del barrio suele reunirse en la plazoleta para charlar y sentarse a la sombra. Así tendría tiempo para avisar a quienes iba a invitar y para pulir mi discurso. Llamé a doña Teresa y le conté el plan. Ella trajo consigo una red pequeña de aliados, la señora del puesto de pan, el párroco amigo, la maestra jubilada que siempre recordaba con cariño a los niños del barrio, y algunos vecinos que me debían favores o que simplemente me respetaban. Todos aceptaron con prontitud. No éramos muchos, pero había suficiente corazón para llenar la plaza. No quería que la reunión pareciera una protesta. La presenté como un recuerdo colectivo, una tarde de historias donde los mayores compartiríamos anécdotas de nuestras vidas y los jóvenes escucharían. Así nadie vendría predispuesto a tomar partido. Mi intención fue siempre que la verdad se revelara por sí misma, sin necesidad de empujarla. Preparé el lugar con paciencia. Hablé con la señora del puesto de pan para que nos prestara algunas sillas. Doña Teresa trajo una manta limpia, la maestra, un viejo cuaderno donde pensé leer. Yo, por mi parte, me ocupé de llevar algo sencillo, fruta que ella misma había cortado para que la gente pudiera sentarse y sentir que era una tarde de barrio, no una audiencia. Mientras tanto, en casa, pulí mi discurso. No quería frases largas ni palabras altisonantes. Debía ser claro, sencillo y directo, para que incluso quien no me quisiera escuchar terminara conmovido. Escribí un par de folios, pero ensayé en voz baja hasta que las oraciones salieron naturales. Practiqué entonación, pausas y miradas. Sabía que a mi edad la voz tiene peso, y quería que cada palabra cayera con firmeza. El día llegó con el sol amable de la tarde. Sentí cierto temblor en el estómago, pero era un temblor distinto, no era miedo, era responsabilidad. Me coloqué mi vestido azul, no por vanidad, sino como símbolo de que aún con poco podía presentarme con dignidad. Doña Teresa y las demás ya habían acomodado las sillas. La plaza olía a pan y a tierra mojada, algunos niños corrían, el murmullo habitual del barrio seguía su curso. No mencionamos a Patricia en las invitaciones. Quería que si venía, fuera de forma espontánea, sin sentirse atacada. Pero también sabía que la noticia de una reunión en la plaza podría llegar a oídos de mi hija. Si venía y se sentía aludida, el choque sería aún más natural. Esa era parte del plan, que la verdad se presentara frente a su propia gente. Cuando empecé a hablar, lo hice sin gravamen. Saludé con calma, conté quién era cada uno, y dije por qué estábamos allí. No vine a reprochar ni a pedir lástima, les dije. Vine a contar lo que a veces nadie escucha, la vida de quienes lucharon para que este barrio sea lo que es. La gente me escuchó con respeto. Había miradas conocidas, algunas curiosas, otras indulgentes. Conté mis historias, las noches de trabajo, las manos que sanaban ropa de otros para llevar pan a la mesa de mi hija, los días en que no dormía para terminar un vestido que ella necesitaba para ir a la escuela. No buscaba culpables, buscaba memoria. Y al hablar, las palabras fueron prendiendo en quienes estaban sentados. Muchos asintieron con la cabeza, otros metieron la mano al bolsillo para darme una moneda en señal de apoyo. Nadie rió ni murmuró. En un momento, sin mencionarla por nombre, hablé del día del aniversario, describí el ramo marchito, la carcajada, la frase sobre la fortuna que me enviaba cada mes. Relaté la escena con calma y sin dramatizar. La veracidad de los detalles actuó por sí sola, nadie necesitó explicaciones adicionales. Mientras yo hablaba, noté a Raúl en el borde de la plaza, observando. No sé si Patricia había venido o no en ese momento, pero la presencia de mi yerno fue tranquilizadora, su apoyo iba a ser necesario más adelante. Al terminar mi primera intervención, cedí la palabra a la maestra jubilada. Ella levantó la vista y nos habló de la importancia de recordar a quienes dieron oportunidades a los jóvenes. Habló de ejemplos, de respeto, de gratitud. Luego, doña Teresa contó pequeñas anécdotas de mi ayuda en el barrio, como un día le cuidé la casa cuando ella estuvo enferma, como le presté una olla cuando su familia no tenía.
Cada testimonio fue sumando peso a la verdad que, hasta entonces, parecía un rumor. Lo que ocurrió después no fue un linchamiento ni un ataque directo, fue la fuerza del testimonio colectivo. Cuando la gente escucha varias voces que confirman la misma historia, la verdad deja de ser una queja para convertirse en realidad compartida. Eso era exactamente lo que necesitaba. En un momento de la tarde, alguien del fondo murmuró: «Mira, ahí viene ella». Sentí como mi pulso se aceleraba. Patricia apareció en la esquina, vistiendo elegante, claramente sorprendida al ver la plaza llena y a su madre en el centro. No vino sola, traía consigo a 2 amigas y entró con paso seguro, quizá creyendo que todo había sido planeado para humillarla a ella. Su mirada me buscó. La encontré y la saludé con dignidad, sin reproches. Su rostro cambió cuando escuchó los testimonios de vecinos que yo no había mencionado con antelación. Le dolió ver a personas a las que conocía, declarándole lo que yo había hecho por tantos años. No hubo gritos ni escenas, solo una punzada seca en su orgullo. Fue allí cuando Raúl, que había permanecido al margen por prudencia, se acercó con discreción. No necesitó levantar la voz, solo pidió permiso para hablar. Y cuando habló, su intervención fue medida y certera. Recordó cómo mi hija llegó a donde está por la educación y el sacrificio que yo le di. Insistió en que el dinero no suple el respeto. Sus palabras calaron hondo. Yo, desde la pequeña tarima improvisada, cerré con lo que había venido a decir: no pido riquezas, pido respeto. Conté que la fruta que doña Teresa me da a veces vale más que un billete que se ofrece con desdén. Hablé de dignidad, de memoria, y terminé con una frase que había practicado: el amor no se compra. Si algún día necesitas saber qué significa ser madre de verdad, pregunta a quien te dio la vida sin pedir nada a cambio. Al pronunciar esas palabras, la plaza quedó en un silencio reverente. No hubo aplausos estridentes, pero sí miradas que antes no había notado, jóvenes que dejaron el celular, adultos con los ojos vidriosos, gente que se acercó a darme la mano. Sentí que algo había cambiado en el aire, la verdad ya no podía esconderse. Lo más interesante fue que la reacción no fue inmediata en la forma que esperaba. No hubo una ruptura familiar espectacular delante de todos. En cambio, se abrió un espacio de reflexión. Patricia se retiró con paso lento, sin palabras. Su orgullo había recibido un golpe invisible pero profundo. Mientras salía, noté que su andar ya no era el mismo que cuando llegó altiva. Mi plan silencioso había funcionado, sin gritos, sin escándalos. Logré que la comunidad viera la verdad y que, lo más importante, esa verdad llegara a ella a través de quienes la conocían. No necesitaba destruirla, necesitaba que la realidad y la memoria obraran por sí solas. Al final de la tarde, varias personas se acercaron a mí para darme afecto. Algunos me ofrecieron ayuda para el futuro, otros simplemente me abrazaron y me dieron palabras de consuelo y reconocimiento. Al volver a casa, sentí una paz extraña. No era la venganza que imagina la gente en furia, sino la satisfacción de haber puesto la verdad donde debía estar, a la vista de todos. Aún así, detrás de esa paz, sabía que la historia no había terminado. La semilla ya había florecido en la plaza, pero la madre de todas las consecuencias aún estaba por venir. La venganza, ahora, tenía rostro público y tiempo para madurar. Y yo, con calma, me preparé para el siguiente movimiento. No fue en la plaza ni en una reunión improvisada donde Raúl me dio el último empujón. Fue en la sala de mi casa, en una tarde que comenzó como cualquier otra y terminó marcando un antes y un después. Después del encuentro en la plaza, las cosas no volvieron a ser las mismas. Patricia estuvo callada varios días. Sus pasos por la casa fueron menos frecuentes. Yo pensé que quizá el golpe de ver a la gente recordando mi vida le había calado hondo. Me equivoqué al subestimar la profundidad de su orgullo. Una tarde, sin embargo, la casa se llenó otra vez. Patricia vino acompañada de su marido y de mis nietos. Traían comida para celebrar que todo había pasado y que, según ella, era hora de pasar página. Entró con esa pose altiva, intentando aparentar que nada la había tocado. Se sentó en mi sala como si fuese la dueña del lugar. Su mirada buscaba aprobación en los ojos de los demás. Quería comprobar que su reputación no se tambaleaba. Yo la miré con tranquilidad.
Mi venganza no buscaba humillarla en público de forma grotesca. Buscaba abrir una herida que ella tuviera que ver cada día al mirarse al espejo. La verdad. Comimos en silencio un rato. Mis nietos jugaban en el rincón. Patricia lanzaba comentarios sarcásticos sobre la vida en el barrio. Raúl se limitaba a masticar su comida, con la mirada baja. En un momento, él dejó el tenedor, se aclaró la garganta y dijo: Patricia, creo que debemos ser honestos. Ella lo miró con impaciencia. ¿Honestos? Respondió. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Vas a intentar darme clase de moral ahora? Él no contestó de inmediato. Se levantó y caminó hacia la mesa donde yo tenía una pequeña pila de papeles, documentos que yo no había tocado en años. Los tomó con calma. Su gesto fue sencillo, pero la sala entera contuvo la respiración. No quiero hacer esto cruel, dijo Raúl, con voz medida. Pero creo que es hora de que las cosas se digan tal y como son. Patricia soltó una risa forzada. ¿Y qué vas a decir? Insistió. ¿Que soy una mala hija? Porque eso ya lo sabes tú. No vengo a insultarla, respondió él. Vengo a mostrar la verdad. Con mano firme, abrió una carpeta y empezó a sacar papeles. Eran comprobantes de transferencias, facturas, mensajes. Papeles que a primera vista no dicen mucho, pero que, puestos uno tras otro, dibujaban una realidad. Mira esto, dijo, entregándole un papel a Patricia y otro a mí. Son los movimientos de la cuenta de la señora Rosa durante los últimos meses. Aquí están las transferencias que Patricia acostumbra a presumir como la fortuna que me manda mes a mes. Patricia se tensó. Quiso tomar el papel, pero su mano tembló. Raúl continuó. No es mucho, leyó en voz alta. Son porcentajes pequeños, dispersos. A veces llegan tarde. A veces no llegan. Pero eso no es lo que me sorprende. Mira esto. Sacó un sobre con fotografías y lo dejó sobre la mesa. Eran fotos tomadas con discreción. Patricia firmando papeles en un despacho, Patricia con un notario, Patricia y un abogado en una oficina, discutiendo documentos. En una de las fotos se veía, claramente, un contrato donde el nombre de la casa de la calle donde vivo aparecía junto a la fecha y una rúbrica. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con la voz más aguda que la había oído hasta entonces. Es un contrato de venta, dijo Raúl. Y no lo firmaste como mera formalidad. Fue una gestión para trasladar la propiedad de tu madre en caso de optimización patrimonial, según tus palabras. En otras palabras, intentabas hacerse con la casa mediante documentos legales que, si hubieras logrado, habrían dejado a la señora Rosa en una situación de dependencia total. La sala se hizo muy pequeña de golpe. Mis nietos dejaron de jugar. Patricia palideció. No tuvo respuesta inmediata. Yo, sentada, sentí una oleada fría recorrerme la espalda, pero mi rostro se mantuvo sereno. ¿Cómo te atreves?, balbuceó ella. Eso fue para proteger la casa, para que no se perdiera por deudas. Lo hicimos por tu bien, mamá. Raúl negó con la cabeza. Protegerla, sí. Protegerla a costa de desplazarla, no. Hay correos, hay mensajes de texto donde hablas de liquidar trámites y de firmar ya para no dejar cosas a medias. Aquí, dijo, señalando otro correo, dices, con esto queda todo arreglado y la vieja no se mete en cosas. Esa frase fue una estocada. Patricia quiso negar, masculló que esos mensajes estaban sacados de contexto. Pero la carpeta tenía más. Había un documento notariado, un poder que, de haber llegado a formalizarse, habría permitido a Patricia gestionar sin control la cuenta de mi pensión y decidir sobre mi vivienda. Había también correos donde se discutía con un abogado la mejor manera de hacerlo sin llamar la atención. La ira en la mujer que había sido mi hija brotó como un volcán. «Eso es mentira», gritó. «Me estás difamando». Raúl no levantó la voz. Lo que dijo fue más frío. No es difamación. Son registros. Y si te parece mentira, demuestra lo contrario. ¿Qué te llevó a hablar así de tu madre en esos mensajes?
¿Qué necesidad tenías de decir la vieja no se mete en cosas? Ella trató de sostener la mirada, pero se quebró. Me miró a mí intentando encontrar una reacción que la hiciera recobrar el control. Esperaba, tal vez, que yo me defendiera y la defendiera como madre. Pero yo ya no era la mujer que callaba por miedo o por amor ciego. Patricia, dije con voz tranquila. Nunca dije que no se pudiera arreglar nada por mi bien. Dije que no quería ser tratada como un objeto. Ella se desplomó en el sofá, con las manos en la cara, como si la verdad le hubiera dado un golpe físico. Raúl, suplicó. No lo saques todo. No lo hagas así, en mi casa. Lo saco porque creo que la verdad debe hablarse, contestó él. Y porque creo que la señora Rosa merece decidir por sí misma. Se produjo un silencio que fue más pesado que cualquier grito. Doña Teresa, que había venido a verme, tenía la mano apretada al borde de su bolso. Mis nietos miraban como si fuesen testigos de una novela que no entendían del todo. Raúl siguió con calma, revelando detalles que iban en contra de la imagen que Patricia quería proyectar. Habló de cómo ella había presionado para que yo firmara documentos sin entenderlos. Habló de llamadas en las que me decían que era mejor dejar las cosas en orden y yo, confiada, había accedido sin que me explicaran el alcance. Habló de la arrogancia con que se jactaba delante de amigos sobre cómo tener todo bajo control. Cada palabra abría una brecha más grande entre Patricia y su orgullo. Ella intentó defenderse, pero los papeles, los correos y las fotos no mienten tanto como la memoria selectiva. Al final, cuando Raúl dejó la última hoja sobre la mesa, yo respiré profundo. No era venganza lo que buscaba en ese instante. Era verdad. Patricia, dije. No quiero que te humillen ni que te destruyan. Quiero que entiendas. Si actuaste por amor, dilo con claridad. Si actuaste por otro motivo, dilo igual. Pero no vuelvas a hablarme como si yo fuera un estorbo. Ella se levantó, tambaleante, y salió. No dijo adiós. Mis nietos la miraron con vergüenza. Doña Teresa me abrazó en silencio. Raúl se quedó quieto, la mirada en el vacío, con esa mezcla de alivio y culpa que solo sienten quienes han hecho lo correcto y a la vez saben que han roto algo irrecuperable. Esa noche no hubo reconciliaciones. Hubo consecuencias. Patricia dejó de venir con la misma frecuencia. Sus llamadas eran más cortas y frías. Algunos vecinos se acercaron a ofrecer apoyo. Y lo más importante, la verdad estaba ahora sobre la mesa, con todas sus aristas. Para mí, aquello fue el punto de quiebre. No por el daño material que pudieron intentar, porque nunca llegaron a consumarlo, sino por la intención misma, la intención de despojarme de mi casa, de mi autonomía. Eso era imperdonable. La intervención de Raúl no solo me dio la evidencia que necesitaba, me dio también la oportunidad de ver que mi venganza, si la seguía, debía ir más allá de los testimonios. Debía ser una lección que devolviera dignidad a mi vida y a la memoria de los años que entregué. Y así, con la noche encima y la casa en calma, supe que el clímax se acercaba. Patricia había recibido el golpe que no esperaba. Su orgullo comenzaba a resquebrajarse. Pero la historia todavía no había terminado. Quedaba, todavía, la respuesta final que yo debía pronunciar, una respuesta que no buscara destruirla, sino abrirle los ojos de una vez por todas. La noche después de que Raúl pusiera los papeles sobre mi mesa, dormí pocas horas, pero dormí en paz. Al amanecer ya tenía decidido el último paso. Mi venganza no sería grito ni escándalo, sería orden, ley y memoria. Sería una puerta que se abre para la gente que me tendió la mano, y que se cierra para la soberbia. A la mañana siguiente fui a la notaría con doña Teresa de testigo. Llevé mi cédula, mis recibos de pensión, y el título de la casa que todavía guardaba con un listón viejo. Allí, con mi voz pausada, pedí 3 cosas. La primera, revocar cualquier poder que hubiera firmado sin entender, para que nadie volviera a mover un dedo sobre mis asuntos sin mi permiso. La segunda, dejar por escrito mi derecho de habitación vitalicio en esta casa, de modo que nadie pudiera sacarme jamás. La tercera, la más importante, redactar un documento simple pero firme donde, cuando yo falte,
esta casa pase a ser un pequeño comedor vecinal con el nombre de mi esposo, la mesa de Julián. Un lugar para que nadie, ninguna madre, se siente a comer sola. El notario me miró con respeto. Doña Teresa apretó mi mano. Firmé con pulso sereno. Y cuando saqué la pluma, sentí que cada trazo devolvía a su sitio un pedazo de mi dignidad. Ese mismo fin de semana cité a todos en mi casa. No hice anuncios grandilocuentes. Preparé café de olla y pan. Coloqué sobre la mesa las flores marchitas del aniversario, no por rencor, sino para recordarme a mí misma el punto exacto donde comenzó mi decisión. Al lado, puse una canasta de frutas frescas que trajo doña Teresa. Encendí una velita frente a la foto de Julián y abrí las ventanas para que entrara el aire claro de la tarde. Llegaron primero los vecinos. Luego Raúl, silencioso como siempre. Mis nietos se asomaron con curiosidad. Patricia fue la última en entrar. Venía con sus lentes y ese perfume caro que cubre, pero no limpia. Me miró buscando una oportunidad para rehacer su papel de dueña del escenario. No se la di. Gracias por venir, dije. No los llamé para pelear. Los llamé para ordenar. Puse en el centro de la mesa el sobre con las copias notariales. No las agité, no las usé como látigo. Las acomodé con cariño, como quien acomoda recuerdos. Durante años, continué, confundimos el dinero con el respeto. Pero el respeto no se manda por transferencia. Se mira a los ojos. Patricia se removió en la silla. Mamá, si vas a empezar otra vez con lo de la plaza. Voy a terminar, la interrumpí con calma. Y voy a hacerlo bien. Miré a Raúl y asentí. Él dio un paso al frente para que las cosas quedaran claras y simples. Señora, vecinos, dijo, doña Rosa revocó todos los poderes que había firmado. Nadie, escuchen bien, nadie puede decidir por ella sin su consentimiento. Además, aseguró su derecho de vivir aquí hasta el último de sus días. Y dispuso que, cuando ella no esté, esta casa se convierta en un comedor comunitario. He traído las copias para quien quiera leer. Los vecinos murmuraron emocionados. Mis nietos abrieron grandes los ojos. Patricia palideció. ¿Un comedor? Dijo con una risa seca. ¿De verdad vas a regalar tu casa? ¿Y todo lo que yo he hecho? Es una locura. Me puse de pie. No grité. Hablé con la voz que aprendí de niña, la de las cosas importantes. Lo que has hecho, Patricia, lo he contado con gratitud, cuando llegó con respeto. Pero cuando llegó con burla, no me sirvió. Mira esta canasta, señalé la fruta. Tu vecina me la trae sin recibos, sin alardes, sin condiciones. Tu fortuna de cada mes venía con risas. Yo no necesito eso para vivir. Necesito dignidad. Tomé entonces un pequeño sobre amarillo y lo puse frente a ella. Aquí está depositado, en efectivo, lo que me enviaste el último mes. Lo tenía guardado para medicinas, pero hoy lo dono al primer fondo de la mesa de Julián. Con esto compramos arroz y frijoles para una semana. Tu dinero servirá, por fin, sin humillar a nadie. Patricia se atragantó con su propio aire. No puedes rechazarme así, dijo. Soy tu hija. Eres mi hija, respondí. Y precisamente por eso te doy una lección que nadie más te va a dar. Puedes entrar a mi casa cuando vengas con los brazos abiertos y la lengua limpia. Mientras no sea así, esta puerta está abierta para el barrio y cerrada para la soberbia. Me acerqué un paso y bajé la voz, pero cada sílaba pesó como un golpe justo. Un día dijiste, eso que te mando es una fortuna. Pues hoy te digo, una vecina me regala fruta para sobrevivir, y vale más que tu fortuna sin respeto. No me mires como objeto, mírame como madre. Y si no puedes, aprende a mirarme como mujer. El silencio se hizo largo, profundo. Raúl, con los ojos húmedos, asintió. Mis nietos, por primera vez, dejaron el celular sin que nadie se los pidiera. Uno de ellos, el menor, dio 2 pasos y tocó la canasta. Abuela, murmuró, ¿puedo ayudar en el comedor? Se me aflojaron las rodillas, pero me sostuve.
Le acaricié el cabello. Claro que sí. Aquí se aprende compartiendo. Doña Teresa, temblorosa, sacó de su bolso una llave vieja. No tengo nada más bonito que esta llave de mi papá, dijo. Guárdela para el comedor. Que sea símbolo de que aquí siempre habrá una puerta abierta. La recibí como si fuera oro. La coloqué al lado de las flores marchitas. Las miré y, por primera vez, ya no las vi como humillación, sino como el inicio del camino hacia esta mesa nueva. Patricia intentó recuperar terreno con un último arrebato. ¿Y si yo digo que no, que esto no se hace, que esa casa me corresponde? No te corresponde lo que no respetas, la corté. Y si aún te queda duda, pregunta al notario, pregunta al barrio, pregúntate a ti misma. Ya no firmo papeles sin leer. Ya no callo. Ya no me siento menos. Tomé aire y cerré con la frase que había guardado para el momento final. El amor que di no fue inversión. Fue entrega. Lo que hoy te pido no es pago. Es respeto. Si un día te nace de verdad, sin testigos, sin cámaras, sin alardes, aquí te espero con un abrazo. Si no, camina con tu riqueza. Yo me quedo con la mía. Raúl rompió el murmullo con una decisión inesperada y limpia. Yo voy a aportar mensualmente al comedor, dijo. No para reemplazar nada, sino para honrar lo que vi hoy. Los vecinos aplaudieron despacio. No fue un aplauso de fiesta. Fue un aplauso de veredicto. Patricia no lloró. Se quedó de piedra, con la mirada perdida, como quien ve venirse abajo una casa sin cimientos. Yo apagué la velita frente a la foto de Julián, no por tristeza, sino por cierre. Luego serví café en tazas desparejas y repartí pan. La gente comió sentada donde pudo. La casa olía a hogar. A partir de ese instante, yo ya no era la mujer humillada del aniversario. Era la dueña de mi voz, de mi techo y de mi mesa. La venganza estaba cumplida. No fue ruido. No fue golpe. Fue una llave nueva abriendo una puerta vieja. Fue una madre enseñando, a la hija y al barrio, que la verdadera fortuna no se presume, se comparte. Esa noche, cuando el último vecino se fue y las tazas vacías quedaron sobre la mesa, me senté en silencio frente a la foto de Julián. Toqué con mis dedos la vieja llave que me regaló doña Teresa, miré la canasta de frutas que aún tenía algunas piezas intactas, y sonreí. Mi corazón ya no estaba roto, estaba completo. Porque entendí que la venganza verdadera no es destruir a quien te hiere, sino obligarlo a verse en el espejo de sus actos. Patricia ahora tenía un reflejo claro, una madre que no se arrodilla, que no se deja comprar, que no se deja callar. Los días siguientes la gente del barrio venía a preguntarme cómo podían ayudar en el comedor. Algunos ofrecían arroz, otros un poco de leche, otros solo tiempo. Cada aporte era pequeño, pero el conjunto era poderoso. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí rodeada de comunidad, no de soledad. Mis nietos empezaron a venir con más frecuencia, no porque Patricia los mandara, sino porque ellos mismos querían. El menor, el que me pidió ayudar, fue el primero en ponerse un delantal y repartir fruta a otros niños. Su risa sincera fue como un bálsamo. Y en su inocencia encontré esperanza. Quizá aún había semillas buenas en esa tierra que parecía árida. Patricia, en cambio, se mantuvo distante. No me habló durante semanas. Su orgullo le impedía aceptar lo evidente. Pero su ausencia ya no me dolía, su silencio era su propia condena. Ella sabía que la plaza, el barrio y hasta su propio esposo habían visto la verdad. Y lo más cruel de todo para ella era que ya no tenía control sobre mí. Una tarde, Raúl pasó a verme solo. Me entregó discretamente un sobre. Dentro había dinero, pero no era una limosna, era una contribución al comedor. Esto no es para usted, doña Rosa, me dijo. Es para todos. Pero quiero que sepa que mi respeto lo tiene siempre. Yo le agradecí con los ojos húmedos. Y supe, en ese instante, que aunque mi hija no me reconociera, la vida me había dado la justicia que necesitaba, el respeto ganado, la dignidad intacta y una comunidad que me levantaba en brazos. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, pensé en algo. Patricia podía tener casas,
joyas y viajes. Pero yo tenía algo que ella había perdido, gratitud. Y ese tesoro, nadie me lo podía arrebatar. La verdadera riqueza, comprendí, no se mide en cuentas bancarias, sino en el amor que se da y en la dignidad con la que se vive. Por eso, a quien me escucha hoy, le digo con el corazón, respeten a sus padres, respeten a sus abuelos. El dinero se gasta, la soberbia se desvanece, pero la memoria de una madre que dio todo por ustedes, esa jamás muere. Y así, con una canasta de frutas más valiosa que cualquier fortuna, con un comedor abierto y con mi dignidad en alto, terminé mi historia. Una historia que no fue derrota, fue justicia poética.